¿Quién es Lorena y cómo comienza el proyecto de Ready y por qué? Empecé como arquitecta, estudiando arquitectura, de lo de construir casas y demás, no de arquitectura tecnológica, que es donde he acabado. ¿Cómo está afectando el trabajo de ese dato en la toma de decisiones del inmobiliario? Pues mira, el dato ha estado presente más tiempo del que pensamos en el inmobiliario. Tanto la inteligencia artificial como los análisis predictivos, ¿qué papel juegan realmente en la transformación inmobiliaria de los proyectos en los que trabajáis? Le permitirá utilizar la inteligencia artificial. Y cuando decíamos esto hace 3 años, nos miraban como si fueran marcianos. Chilling Friday, de Cenova, con Marta Pallarés. Esta semana nos acompaña Lorena Osset, CEO de Ready, una compañía que está revolucionando la forma en que el sector inmobiliario entiende y utiliza los datos. Hablaremos sobre cómo la inteligencia del dato, la automatización y la IA están impulsando una nueva era de eficiencia y toma de decisiones en el real estate. Una conversación que combina tecnología, visión y estrategia aplicada al negocio inmobiliario. Esperemos que os guste. Buenos días, bienvenidos al Chilling Friday. Hoy tenemos con nosotros a Lorena Osset. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Encantada de visitar la capital. Totalmente. Siempre es un gusto. Además hoy estamos súper en familia, que eso siempre Total. se agradece. Sí, un gusto. Y bueno, por empezar un poco, cuéntanos quién es Lorena, cómo... Bueno, Lorena es la CEO de Ready, perdona que no te he introducido. Y por abrir un poco la conversación, quién es Lorena y cómo comienza el proyecto de Ready y por qué. Pues Lorena es una profesional del real estate, siempre he estado involucrada en ello. Empecé como arquitecta, estudiando arquitectura, de lo de construir casas y demás, no de arquitectura tecnológica, que es donde he acabado. Pero es verdad que siempre me he visto muy involucrada en operaciones. Trabajé en banca, fondos de inversión, etcétera, porque me gusta mucho el cómo hacer funcionar las cosas, ¿no? Y bueno, en operaciones de gran escala, con un componente financiero bastante potente y, por suerte, digamos, en ese sector, en esa parte del sector del real estate, tecnología, gestión del dato, información, seguridad, etcétera, todo lo que tiene que ver con IT tenía un peso muy, muy relevante, mucho más que en el resto del sector donde prácticamente no existía. Además, me pilló una época, yo siempre digo que siempre voy tarde, o sea, yo llego como tarde al buen momento nunca tuve el gran momento del real estate, de los grandes viajes, los grandes beneficios, ¿no? Nunca he disfrutado eso, siempre ha sido como, y llego cuando las cosas están mal, ¿no? La parte buena de llegar cuando las cosas están mal es que te toca exprimir un poco la materia gris para ser lo más óptimo y eficiente posible. Y eso es lo que he aprendido y a eso es a lo que me dedico. Entonces, ahí, junto con el equipo que hoy en día conforma Ready, porque somos profesionales que nos hemos ido encontrando por el camino, pues eso, convivimos muchísimo con la tecnología. Y aprendimos, pues eso, la importancia del dato, la importancia de ser muy aterrizados en cómo se utilizan los sistemas y demás. Y en un momento determinado, pues un poco a lo Robin Hood, pensamos que el sector estaba maduro, lo suficientemente maduro, como para que lleváramos ese conocimiento de la tecnología y del dato a los más pequeños, ¿no? Digamos, al entramado PYME y demás, y porque estaban apareciendo agentes como vosotros, ¿no? Gente muy especialista, muy tecnóloga, que aporta mucho valor al sistema y necesita de ese apoyo tecnológico para ir integrándose en la cadena de valor. Así que hace 3 años, yo siempre me pierdo con los datos, las fechas son malísimas con las fechas, pero unos 3 años decidimos emprender. Somos unos cuantos, pero los fundadores originales somos 2. Y nada, estamos ahí luchando con y contra el real estate, porque es ese, ¿no? ese sentimiento encontrado de voy a favor y a veces cuesta, ¿no? Implantar la tecnología, tú lo sabrás mejor que nadie, porque debes vivir. La adopción sí, es tremenda. A mí me gusta muchísimo lo que hacéis, ¿no? Porque al final a la gente le gusta el fin de lo que puede hacer la tecnología o el fin de lo que puede hacer el dato, ¿no? Pero vosotros hacéis que eso pase, ¿no? Os metéis en todo en limpiar todo ese proceso para que sea posible, ¿no? Porque muchas veces hablas de digitalización o hablas de el PropTech, ¿no? Pero eso requiere de una integración y de saber utilizarlo, ¿no? Y muchas veces ni las propias PropTech sabemos cómo hacerlo, ¿no? Eso pasa un mundo mucho. donde hay un gap y ¿quién hace que eso pase y funcione? Correcto, realmente tienes una cadena de valor muy larga en real estate y compleja. Yo siempre he dicho, pues puedes hacer zapatos, puedes hacer millones de cosas en este mundo, pero el real estate, aunque pueda no parecerlo, es altamente complejo y tiene muchos factores. Y después
obviamente esa cadena es transversal y hay muchísimos elementos que entran y salen. Coser todo eso de forma ágil es complicado. De hecho, nosotros lo llamamos REDI, que es Real Estate Digital Intelligence. REDI también lo he preparado, pero es el acrónimo de esto. Y no sé si es muy intelligence el digital, pero sí que buscamos el generar valor de esta forma, ¿no? A través de la tecnología, muchas veces pese al propio sector. Totalmente. Sentido, sí. Totalmente. Antes te voy a preguntar también por algún caso de uso, aunque sé que esto aplica a los diferentes verticales del sector inmobiliario. Sí me gustaría, entrando más en la parte del dato y bajo vuestra experiencia, ¿cómo está afectando el trabajo de ese dato en la toma de decisiones del inmobiliario? Pues mira, el dato ha estado presente más tiempo del que pensamos en el inmobiliario, pero yo siempre digo que ha estado muy presente en los dos extremos, en la parte comercial. El funnel comercial todo el mundo lo conoce, y como aparecieron portales tipo Idealista, Fotocasa y demás, y eso se identificó rápidamente como un mecanismo de venta útil y necesario. Esa parte del real estate, enseguida, digamos, se creó esa adhesión a la tecnología. Y en la parte comercial, CRMs y demás, ahí encontramos cierto dato. Y después encontramos dato en los RPs, en la parte financiera, porque pues, al final es necesario tener un RP, aunque solo sea para responderle a Hacienda, ¿no? Y en esos dos entornos, normalmente, pues bueno, sí que se ha ido dando, ¿no? Esa existencia de la información. Donde no existe, del dato en este caso, donde no suele existir es en el tramo medio de la cadena de valor, porque ahí está la operativa. Y en la operativa normalmente se ha tirado de manos, se ha tirado de equipos, de estructura. No se le ha dado tanta importancia al hecho de tener sistemas que soportaran todo el proceso, o que apoyaran la automatización, o que permitieran esa gestión más apoyada en tecnología. ¿Qué sucede? Tenemos datos aquí y aquí, pero en medio no los tenemos. Con lo cual, esa toma de decisión transversal, y aquí añado el papel de gente como vosotros, decir, vale, y ahora pincho a alguien que me contrata los suministros. Eso está en la operativa. ¿Y dónde lo pincho? Eso os lo encontraréis muchas veces. ¿Dónde lo conecto dentro de mi cadena de valor si no tengo un sistema receptor ni emisor? Entonces, esa toma de decisión del dato está en esos dos extremos, pero todavía no está implantada de forma generalizada en toda esa cadena de valor. Y ahí es donde, pues es el hecho de decidir trabajar con gente como Fenova, que aporta muchísimo valor. A veces la decisión es un poco intuitiva, porque no tienes ese pulso real de qué me está pasando, cuánto tardo en contratar, qué coste de oportunidad me está generando. Eso en la parte operativa no suele encontrarse, y es uno de los gaps que tendemos más a identificar la necesidad de cubrir. Y además esos sistemas, conforme los vas implantando, se tienen que hablar bien entre ellos. Claro. Nos encontramos muchas veces que, sí, pues tengo un RP, un Prinex, un lo que sea, estupendo, y tengo por aquí algo y por aquí algo, pero eso no está conectado, es una torre de Babel. Entonces, cuando intentas sacar valor del dato, de cómo se hablan esos sistemas entre ellos, no hay quien lo haga, porque es como si cada uno, pues eso, cada uno llegara allí, ¿no? Uno habla alemán, el otro habla inglés, el otro no sé qué, y ya sí eso. Entonces, muchas veces la toma de decisiones a través del dato es incluso contraproducente, porque no es real, porque lo que estás analizando no está armonizado, consolidado, no está contando una historia, cada uno está contando un poco, ¿no? Lo que le parece, y de forma parcial. Entonces hay que ir con mucho cuidado en cómo se trata el dato. Total. Porque puede ser, pues eso, una imagen no real de lo que estás buscando. Y ahora la pregunta es, ¿cómo empezáis vosotros a unir todas las variables, ¿no? para unificar ese conocimiento y esos datos y poderlo trabajar? Esa me gusta. Pues siempre empezamos con proceso, que suena como muy aburrido, muy transaccional, ¿no? Llegamos y decimos, no, pero yo quiero tecnología y quiero datos. Y dices, vale, pero ¿tu proceso cuál es? Primero, ¿cuál es tu objetivo como empresa? Segundo, ¿cómo trabajas y qué necesitas? Entonces, en base a eso, lo que hacemos es crear la arquitectura, ahora sí, de sistemas más necesaria, en este caso más adecuada para el desempeño de cada uno. Hay quien tiene necesidad de ir en bici y hay quien necesita un Porsche, pero no todo el mundo necesita una cosa o la otra. ¿Y por qué te hablo de sistemas en lugar de hablar de datos? Porque es el sistema el que genera el dato. No hay datos en el aire, no hay datos en las libretas, no hay datos... Hay algún dato en los Excels, todo el mundo tiene Excel, esto es universal, pero es muy importante seleccionar bien esos sistemas, que se hablen como estábamos comentando, que ese sistema responda a tus necesidades, parametrizarlo a tus necesidades. Porque todo el mundo me dice, oye, pero este sistema lo tiene todo el mundo. Y yo, ya,
todo el mundo tiene Word, todo el mundo tiene... Otra cosa es cómo lo utilizas, cómo lo parametrizas y cómo se adapta ese sistema, porque necesita un proceso de adaptación a tu cadena de valor, porque ese sistema hace muchas cosas. Entonces, primero, ¿qué producto del mercado responde mejor a tus necesidades de objetivos de negocio y de forma de trabajar? Segundo, seleccionarlo e implantarlo, adaptándolo a tus procesos. Tercero, que esos sistemas se conecten de forma correcta, hablen bien entre ellos, traspasen bien la información y de esa forma sí que obtienes un proceso cosido. Cuando tienes esto además te permite identificar gaps donde puedes aplicar soluciones especialistas que además son mucho más eficientes que las que tú puedas hacer porque no forma parte de tu know-how, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, en este caso vosotros, ¿no? Oye, parece que te hemos traído para hablar de nuestro servicio, lo cual me encanta porque yo intento no sacarlo nunca, pero oye, no, fenomenal. Es cierto, nosotros de hecho uno de nuestros statements de fundacionales son, oye, buscar la mejor tecnología para tus necesidades, ya sea una tecnología tradicional del sector o la PropTech. La PropTech aporta muchísimo valor, pero no siempre, no todas, y no en todos los puntos de la cadena de valor. Entonces, claro, ¿dónde lo enchufas y cómo lo pones y cómo lo alineas con lo demás? Es básico. Y a veces no existe una solución específica para ti, también desarrollamos. Total. Pero no es nuestra prioridad en absoluto. Y hacéis ese ejercicio también a la hora de, en ese proceso de coser, que me ha encantado, de enchufarlo a esa parte final si veis que se puede automatizar alguna de las partes, el decir, oye, mira, ya tenemos el proceso montado, ¿sabes? O sea, el proceso al revés y necesitáis realmente esta herramienta tecnológica para automatizar toda esta parte y trabajar el dato. Eso es, vale. Eso es. Y a veces, muchas veces para coser esos diferentes sistemas hace falta generar capa de data. Es decir, todos esos sistemas van generando información y aquí ya entramos en un concepto un poquito más abstracto que es tu data warehouse. ¿Qué es eso? Pues es tu almacén de información, porque todos ellos van generando ese dato. Si tú eres capaz de almacenar ese dato y de tratarlo, de depurarlo y de trabajarlo y lo tienes bien guardadito, después le puedes sacar mucho valor, como seguramente ahora me acabarás preguntando sobre ello y te diré, ¿te acuerdas de lo que te he dicho? Pues va sobre esto. Entonces, esa capa, digamos, que va por detrás, que es como, ¿no?, los antiguos archivos de información, pues sería un poquito de eso, pero en modo digital, que es, y mi conocimiento, que es el que voy generando a través de mi proceso, ¿dónde lo guardo? En tu almacén de data, en tu data. Y hay otra cosa que nos pregunta mucho, es decir, oye, ¿la gente va a tener que trabajar y además meter el dato? Y digo, no, o sea, tú trabajas en el sistema y conforme trabajas, el proceso y esas automatizaciones y esas parametrizaciones van generando la información que se va almacenando. No haces las cosas dos veces, la haces una. Claro. La haces una. Y a ser posible automatizas todo aquello que es transaccional, de cero valor añadido y de que al final no tiene, digamos, ningún misterio especial y que los sistemas muchas veces ya disponen de mecanismos para resolver todo aquello que es mecánico y lo hacen mejor que las personas, todo lo tenemos que reconocer. Totalmente, totalmente. Y entiendo que esta parte también o sea, la empresa no para como tal, ¿no? Que será un miedo de, oye, vas a trabajar todo este dato, pero ¿cuánto tiempo lleva este proceso? Y al final iréis arreglando partes, ¿no? Mientras la empresa sigue operando. Sí, una de nuestras frases preferidas es soplar y sorber, ¿no? que hay que soplar y sorber. Y es algo en lo que somos especialistas, es decir, tú tienes una forma de trabajar, tienes que seguir trabajando, obviamente, pero hay que ir introduciendo, implantando todo ese mecanismo por detrás. Y es un proceso complejo, es un proceso doloroso en el sentido de que cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta capacidad de adaptación de los equipos, porque no todo el mundo, bueno, de hecho el ser humano por naturaleza tiene aversión al cambio, no le gusta el cambio, gasta energía. Nunca es buen momento. Nunca es buen momento, yo es que tengo mucho trabajo y así eso, y es humano y es natural, pero sí que hay que hacer ese esfuerzo por dedicarse a ello, ¿no? Verlo como una inversión tanto a nivel digamos, económico como a nivel de tiempo. Y es muy importante que la capa de dirección, aquellos que son los decision makers en cada uno de los sectores, estén convencidos de ello. Si no lo están, es muy difícil que esa implantación se dé de forma correcta o por lo menos suficiente. Totalmente, sí, porque también necesitaréis que sea
un proceso bidireccional, ¿no? Que se esté entregando y verificando información constantemente, o sea, que eso no siempre es fácil, se tiende como a, bueno, pues ya lo harás, ¿no? O sea, esto es es un trabajo en equipo donde hay que responder a tus necesidades y a la inversa, y hay que dedicarle tiempo. Total. Y es cierto, igual que decíamos que la tecnología no es una, es diferente en cada caso, como son, pues eso, qué piezas necesitas, no siempre es necesario ni conveniente hacer un cambio absoluto, ¿no? Puedes ir haciendo, pues eso, priorizar, sobre todo en aquello que pues, es mecánico, no te está aportando valor, o tienes cuellos de botella, o tienes una necesidad con terceros, sobre todo con clientes. Pues, sabes que con clientes de administración, que estos van muchas veces más rápido que el propio mercado en digitalizarse y te exigen, oye, apórtame esta información, unos KPIs, unas velocidades que si tú no tienes sistemas no eres capaz de responder. Porque ya los humanos no tienen, digamos, ni esa velocidad ni esa capacidad de gestión ni del proceso ni de la información. Y vamos hacia ahí. O sea, el mundo va hacia que sean las máquinas las que trabajen y nosotros, bueno, pues totalmente estemos ahí, ¿no? Como, bueno, igual que las cadenas de producción de coches. Yo siempre digo antes, ¿no? Era con la manivela y ahora pues oye, eso va pasando y tú ya sí, eso vas haciendo así. Pero le tienes que poner mecánica, le tienes que poner tecnología. Totalmente. Ahora que tocas este tema de la información, que es un tema que nos gusta mucho a todos. Y ahora nos gusta, no siempre nos ha gustado. Aunque no sé si lo sabemos utilizar bien del todo, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y me gustaría preguntarte qué papel tienen los proyectos que realizáis, tanto la inteligencia artificial como los análisis predictivos, qué papel juegan realmente en la transformación inmobiliaria de los proyectos. Bueno, esta pregunta me gusta mucho cuando me la hacen, porque nosotros siempre nos acordamos de nuestros inicios cuando íbamos, ¿no? Así a puerta fría, decíamos, oiga, usted necesita digitalización y pues, bueno, estas ventajas, bla, 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 y entonces genera datos, como decíamos, ¿no? Tendrá usted un sistema más automatizado y óptimo, que tendrá un sistema adaptado a usted, eso genera un dato, y ese dato en algún momento le permitirá utilizar la inteligencia artificial. Y cuando decíamos esto hace 3 años, nos miraban como si fueran marcianos, o sea, como si le estuviéramos hablando en China y decir, Dios mío, esta me está vendiendo la moto y estoy yo para... Pues, ¿qué inteligencia artificial? ¿No? O sea, era como, ¿qué es eso? En cambio, ahora, lo primero que nos piden todos es yo quiero algo de esto, yo quiero algo de esto, esto no sé muy bien cómo va, pero yo quiero algo de esto, ¿no? Y entonces siempre le decimos, eso está muy bien, pero para utilizar inteligencia artificial correctamente tienes que tener tus datos y tus lógicas de negocio. Y, por supuesto, datos contextuales y todo lo que te pueda enriquecer el modelo. Pero si tú no juegas con tu información, no estás analizando tu caso de uso, no estás analizando lo que te está sucediendo a ti. La inteligencia artificial, al final, es un pensador extremo, ¿no? O sea, un analista extremo de información. Tienes que tener la información y tienes que ser capaz de educarlo para corregir esas lógicas del proceso de predictivo o sencillamente analítico mondolirondo, sin más. Entonces, ahí digamos que suele haber un gap de datos y me vuelvo al inicio, ¿no? Si no tienes toda tu información correctamente ordenada, si no tienes la información de toda tu cadena de valor, aplicarás inteligencia artificial, pero será puntual o será segmentada o bueno, no tendrá, digamos, el potencial que podría tener si tú tienes tu almacén de datos. Es casi el último paso, ¿no? Eso es como ya tengo todo esto y entonces lo analizo, sino que analizas la información que hay en el sistema. Sí, pero ya tienes todo hecho un desastre, ¿no? Porque exacto, ¿qué hay en el sistema? ¿Hay alguna manera de que lo ordene? O sea, ¿hay alguna manera de utilizarlo al principio del proceso y luego al final como forma de ordenar sí, hay maneras toda esa cadena de valor? Hay maneras de analizar, digamos, pero bueno, tienes que ser consciente. Bueno, primero, hay datos contextuales que te pueden ayudar. Hay empresas que se dedican a aportarte datos, pero es un dato contextual, no es tu información. Sí es verdad que puedes hacer análisis sectoriales, ahí puedes hacer un cierto ajuste, pero si tú quieres crear pues, tus famosos agentes que operen sobre tus datos para generar procesos automatizados, que en algún momento eso funcione solo, no, tiene que ser sobre tu propia información. Entonces, hay un paso intermedio que va sobre esto. Yo siempre digo a algún cliente, nos dice, oye, pues le he metido a ChatGPT, ¿no? Ya, versión plus premium de superpago. La pregunta no sé qué con mis propios datos y todo lo que tú quieras. Vale, estupendo. Y las respuestas son, bueno, primero, ChatGPT siempre contesta algo. No te dice no lo sé. O sea, total. No te dice no lo sé, te dice algo. Te dice algo
que cuando sabes de qué le estás preguntando suele ser bastante inverosímil, porque al final lo que haces es un análisis sobre toda la nube de datos que hay. Tú lo puedes acotar a tu propia información y entonces sí, ese análisis será más aterrizado. Pero si sencillamente preguntas sobre la nube de datos que hay en el mundo mundial, la respuesta es cualquier cosa. Totalmente. Cualquier cosa. Entonces, ¿puede analizar? Sí. Puede analizar tu información y será más acotado. Bueno, aquí es donde hay que hacer ese trabajo de ir focalizando. Totalmente. Yo, ligado a esto, se me van ocurriendo preguntas y me gustaría tratar también el caso de WeRent, que personalmente es una compañía a la que tengo mucho cariño, también por los fundadores. Saludamos a Paco, que al final también está metido de alguna manera, ¿no?, en una gran parte de la cadena de valor del inmobiliario, el mundo del property management, y se apoya en tecnología, bueno, digo Ready, pero realmente es Neo, que también me encanta hacer la diferenciación dentro de Ready para que se entienda. ¿Cómo ayudáis, por ejemplo, por poner algún caso de uso, a un proyecto como es WeRent? Pues mira, WeRent es un ejemplo de lo que comentábamos al principio. WeRent nace con voluntad tecnóloga, es decir, apoyarse en tecnología para aportar la mayor calidad al proceso, fiabilidad, capacidad de comunicación con el cliente y eficiencia que se traduce en fees muy competitivos, porque esa eficiencia al final toda la queremos para hacer las cosas mejor y más baratas. Ese es el objetivo final que tenemos. Más baratas, ajustadas a un precio competitivo. Entonces, WeRent realmente diseñamos para ello una arquitectura de sistemas, como decíamos. Tiene Neo, como te decías, Neo es un desarrollo de Ready y es un portal de clientes. Un portal de cliente que además conecta, digamos, en esa filosofía de conectar, entonces tiene la capacidad de conectarse con cualquier cosa. Y se llama Neo, aquellos que conozcáis Matrix, por el personaje, pues Neo, ¿no? Que me encanta. Un chip. Entonces era como el mejor cocinero, el mejor bailarín, el mejor luchador de Kung Fu. Pues Neo hace esto. Tiene las lógicas de negocio del real estate, pero es capaz de adaptarse a cualquier modelo de negocio o sistema que en cada estructura, digamos, se esté trabajando. WeRent tiene Neo como módulo de relación con el cliente, con proveedores y con los propios gestores. Y Neo se puede conectar con cualquier ERP, con cualquier CRM, con cualquier sistema de apoyo, como puede ser funcionalidades específicas. Y para ellos construimos pues esa arquitectura que tiene productos de mercado y tiene desarrollos propios, en este caso como Neo. Y muy importante, tiene Trinity, que es menos conocida. Y Trinity también viene de Matrix, recordáis, es la chica. Me encanta. Es la chica la que controla y sabe dónde están los portales y cómo se entra y se sale y cómo se maneja el cotarro. Y Trinity es el data. Es el data. Trinity lo que hace tiene la capacidad de comunicarse con todos los sistemas de arquitectura, tanto de WeRent en este caso, como con los sistemas pues, de administración o lo que haga falta, almacenar esa información y ahí sí tener esa capacidad de generar tanto reportings internos y de gestión, como información al cliente, como pues eso, inteligencia de negocio en este caso, y sí, ¿por qué no?, a través de IA, que no necesariamente tiene que ser a través de IA. Los humanos también tenemos una cierta capacidad y necesidad de análisis, no nos olvidemos de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Entonces, en este caso es una empresa que nace pues con esa voluntad tecnológica y yo creo que una combinación magnífica con conocimiento de negocio, porque la tecnología por sí misma, y nosotros siempre lo decimos, no es nada. La tecnología está al servicio de tus necesidades y si se combina con un buen conocimiento de negocio y buenos profesionales, entonces es un match para nosotros ideal y perfecto, ¿no? Y en este caso, pues el caso paradigmático de cómo entendemos nosotros que debería pues, plantearse, ¿no?, la creación de una organización de nueva construcción. Otra cosa son organizaciones preexistentes donde, bueno, pues tienes que hacer un poquito más de, ¿no?, de encaje de bolillos. Total. Porque, bueno, pues eso ya estaba ahí y como yo tenía un jefe, Daniel La Ramona, muy querido por muchos de nosotros, que siempre decía, es que estamos ligados a los hechos atávicos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre ha sido así. Entonces, bueno, eso no parece una razón, ¿no? Pero es verdad que vamos a cantidad de proyectos, empresas y clientes donde las cosas se hacen porque siempre se han hecho así. Y es una razón, pero hay que ver cómo ir encajándolo. Cuando empiezas de cero es más sencillo. Es mucho más sencillo, lo otro ya es un poquito... Y en este caso WeRent, pues bueno, tiene la suerte de nacer de cero y la desgracia de nacer de cero porque bueno, al final pues no tiene que... Totalmente, pero luego para Ready sí que es un buen proyecto, ¿no? Porque al final te da acceso a muchas tipologías de cliente, ¿no?, que tendrán problemas diferentes, tanto a WeRent como a Ready, ¿no?
y sí que te da esa oportunidad, vamos a llamarlo oportunidad, ¿no? Porque es un reto, desde luego, de, aunque sean negocios parecidos, pues poderlo aplicar a diferentes casos, ¿no? Canalizado a través de WeRent. O sea, que sí, WeRent de hecho, como es un property, y como property tiene que vincularse con todo tipo de perfiles y clientes y demás, claro, nos da la oportunidad, para nosotros también es un win-win, ¿no? Porque a través de ellos pues también adquirimos mucho conocimiento y podemos acercarnos a más. Y a la inversa, ¿no? A nosotros nos gusta mucho hablar de ecosistemas, ¿no? Es decir, oye, pues si trabajamos, si tenemos pues, entornos colaboradores que sabemos que operamos bien y que pues eso, a la hora de trabajar, eso ya nace integrado, pues siempre yo creo que es un win-win para todo el mundo. Totalmente. Las cosas van más rodadas, es más sencillo, ¿no? Totalmente. Y fluye mejor. Yo quería preguntarte, lo hablábamos antes, ¿no? Por el futuro, y vamos a decir a 5 años, pero vamos a decir a 6 meses, un año casi, ¿no? Con lo cambiante que está todo, ¿cómo crees que, bueno, o casi yéndonos atrás, desde que habéis empezado Ready, qué cambios habéis visto en el sector? Y dicho esto, que ya tenéis un histórico para predecir, ¿no? ¿Cómo lo veis de cara al próximo año? Por no irnos muy lejos. Me gusta esto del ajuste, ¿no? Porque los 5 o 10 años, decía, claro, 10 años, digo, 10 años, madre mía, 10 años, pues no lo sé, estaremos orbitando alrededor de Marte o algo, no sé, porque la tecnología va muy rápido en algunas cosas y en otras no tanto. Los humanos vamos más lentos. Muchas veces cuando vamos a implantar cualquier cosa nos dicen, pero esto, dices, mira, la tecnología puede estar en un mes, el que no va a estar en un mes eres tú, porque no tenemos esa capacidad ni esa velocidad. Y el soplar y sorber también requiere tiempo. Pero dicho lo cual, para nosotros es básico lo que ya insistíamos cuando nacimos, que es dato. Tienes que tener dato. Todo lo demás vendrá. Cada vez está más automatizado. A día de hoy no estamos en un nivel de automatismo extremo, pero llegaremos ahí, en el que si tú has hecho bien los deberes, si tienes tu información, has entrenado a esos agentes digitales a que operen y demás, lo has hecho sobre tu conocimiento de negocio, tienes una buena arquitectura de sistemas, no te diré que funcionará solo, pero sí que será una gestión por excepción, es decir, ese proceso será capaz de operar prácticamente desasistido y conectar con otros procesos, porque evolucionamos, al final es mecánica, evolucionamos, incluso la toma de decisiones estamos viendo que, pues eso, ahí está la inteligencia artificial, toma de decisiones, lo que pasa es que tenemos que entrenar bien nuestros entornos para que esa toma de decisiones sea la que nosotros queremos y tenga valor añadido dentro del sector, y entonces sí, digamos, tendremos un mecanismo, si no prácticamente automático, ahí estará, que podrá competir en ese ámbito. Yo veo mucha automatización, como te estoy diciendo, y mucha automatización inteligente a través de esa... Pero hay que ir con cuidado a la hora de qué aplico en ese proceso. Y creo sinceramente, aunque suena un poco apocalíptico y a mí no me gusta serlo, pero que si no nos subimos a ese carro, dejaremos de existir. Porque no va a haber un mundo analógico, no va a haber un mundo en el que hay un ejército de 300 personas apuntando las cosas en su libreta o en sus Excels y no compartiendo esto, el otro allí, eso no va a prosperar. El mercado no nos va a dejar, porque cada vez es más exigente, ni el capital, ni los fondos de inversión, ni la banca, ni Hacienda, ni... Ningún agente en ese entorno se va a parar en ese proceso de digitalización. Entonces, lo que sí recomiendo a todo el mundo es súbete o dedícate a otra cosa. Totalmente. Eso seguro. ¿Cómo va a evolucionar eso? Si tú tienes materia prima, dato, pues podrás adaptarte. Al final es como tener gasolina, tener la savia, el mecanismo puede ir cambiando y irá cambiando, irá evolucionando, pero tu información, eso es básico. Y eso todos lo sabemos. Amazon, Facebook, Instagram, lo tienen 100%. Clarísimo, lo tienen clarísimo. Evolucionan sus plataformas, se juntan, se separan, tienen más o menos funcionalidades, pero saben perfectamente qué haces, qué te gusta, qué no te gusta. Y eso es... toma de decisiones aplicada a un dato, al conocimiento de lo que tú estás haciendo. Pues es lo mismo. Totalmente. O sea, incluso empresas pequeñas como la nuestra, ya estamos pensando en meter perfiles de gestión de datos internos para pues, poder generar más negocio, eso utilizarlo bien, ¿no? Eso es. Y hacerlo crecer a través de... Y nosotros en ese... Justo esto me gusta que lo menciones, porque no todo el mundo es especialista en datos, ni tiene que serlo.
Entonces, así como antes pues tú contratabas una empresa de IT, te ponía 3 ordenadores y te quedabas tan tranquilo, ahora es básico tener buenos analistas internos y gente que te sepa gestionar el dato. Puede ser interno, puede ser en partnership, como nosotros hacemos con muchas empresas. Es decir, oye, pues tú te dedicas, eres constructora, pues no eres una empresa de business intelligence. Pero nosotros, en ese caso, sí que acompañamos como empresa de real estate especialista en data y business intelligence a que esa empresa tenga un análisis y una capacidad dentro de la gestión del dato correcta. Nosotros mecanizamos eso y le aplicamos las reglas de negocio, donde además siempre nos intentamos vender en el sentido de decir, oye, nosotros ya las conocemos, o sea, llevamos 25 años largos, ya decirlo suena como en todo esto, no nos viene de nuevo, ya sabemos de lo que estamos hablando, vamos a empezar a decir, oye, y esto de... Sí, conoces el negocio. Te conocemos el negocio y los conceptos y las reglas en cada caso. Pero sí, yo creo que os animo 100% a que vayáis por esa línea, porque para mí, dentro de esa visión de a un año o a 6 meses, es básico, igual que tienes un departamento de contabilidad, de finanzas, de operaciones y tal, tener un departamento de business intelligence. Totalmente. O un servicio de business intelligence. Pues un departamento puede ser un servicio externo, puede ser lo que sea, pero no ignorar el hecho de que tienes oro. Está claro. Tienes oro, haz algo con él. Pero es lo que dices, que a nadie le apetece ni se atreve a meterse con ello. Normal, porque suena como muy marciano, ¿no? Como decíamos, y hace, pues eso, 3 años cuando empezamos, le decíamos esto a la gente, te miraba con cara de, pues si yo... Y además nos encontramos con los famosos Excel, ¿no? Pues si yo ya lo tengo aquí en mi Excel, ¿qué más quiero? Madre pues mía, mucho más. Hay que salir del Excel. Pues mucho más. Aunque ChatGPT analiza Excel, también. Pero bueno, digamos que no es el mecanismo ideal. Pero para mí es básico esa pata de partnership y de acompañamiento en data. Y no somos especialistas en data, o Real Estate no es especialista en data, Redis sí, porque se dedica a eso, y por eso nacemos como Real Estate Digital Intelligence. Claro. Hay que aprovechar esto, chicos. Aunque pasa Totalmente. primero por la mecanización, por la parte aburrida, ¿no? Que decías, oye, todo el mundo quiere IA, sí, pero ¿y dónde saco el dato? Digo, a ver, show me the money, ¿no? ¿Dónde tienes ¿Dónde está la información? No la tengo, hay que generarla. Totalmente, no, yo lo veo súper necesario y creo que tenéis un camino enorme por delante. De hecho, yo misma veo el avance de la primera vez que nos juntamos hace 3 años a lo que sois ahora, que por cierto habéis ganado el Innovation Lab, enhorabuena. Gracias. Y ya va siendo pues mucho más sonado, la gente está mucho más familiarizado y también os será a vosotros mucho más fácil de cara es mucho más a crecer, fácil, ¿no? Sí. Antes nos sentíamos como predicando en el desierto, ahora también, pero no tanto. Bueno, ahora, porque podemos poner un poco, igual que decíamos antes, el caso de uso de URL, ¿no? Donde puedes materializarlo en algo, pues ChatGPT, sinceramente, a nosotros nos ha ayudado mucho en ese sentido, en crear un objeto tangible donde dices, bueno, ¿de qué estás hablando cuando hablas de business intelligence? De esto. Pero no de esto contestándote dónde está el mercado más cercano y si tiene tal o cual producto, sino analizando tus datos, tu negocio, en tu contexto, en tu momento y ayudándote a esa toma de decisiones donde tampoco se trata de que la máquina lo decida todo, ni muchísimo menos, pero bueno, los modelos que mejor funcionan son las combinaciones entre toma de decisión humana, pero apoyado por inteligencia artificial, porque ya somos todos muy conscientes de qué capacidad brutal tiene de análisis. Totalmente. Y eso no hay que no nos podemos permitir desaprovecharlo. Total. Y para eso estáis vosotros, para ayudarnos. Nosotros, para ayudar, para acompañar en este camino. Iba a decir largo, pero no tanto. Va muy rápido. Esto va muy rápido, muy rápido. Oye, Lorena, pues millones de gracias por venir hoy con nosotros. Nos juntaremos, como siempre digo, en unos meses para ver el avance de esto, porque va a ir mucho más rápido de lo que nos Antes de 5 imaginamos. años, ¿no? Antes de los 5 años que decía. Yo creo que nos vamos a quedar en 5 meses, por lo menos. Vale, venga, 5 meses me parece bien. Y nada, darte las gracias por venir hoy, que siempre es un gusto verte Igualmente. Y nos hace estar como en casa, y esperamos tenerte pronto. Sí, cuando queráis, yo encantada. Pues millones de gracias. Muchas gracias, Marta.